Hola, hola, ¿cómo están, querida familia Multimedia 7? Qué gusto estar con ustedes y más gusto me da estar con la licenciada María del Carmen Muñoz Barroso. ¿Cómo estás, María del Carmen? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar contigo y con todos las personas que te siguen y con tanto cariño. Muchas gracias. Pues mira, que les Y había... acuérdate que cuando sean las 300,000 vamos a tener nuestra plática especial de cómo escoger tu pareja. Eso me emociona. Ojalá, o sea, ya pronto, próximamente te diga, ya llegamos a los 300,000 y qué tips nos vas a dar en esa plática. Ese será nuestro regalo para ellos, uno de los regalos. ¿Qué tips son, María del Carmen? O sea, ¿qué vamos a aprender en esa ¿Cómo plática? conquistarlo? Vamos a pensar cómo conquistarlo de acuerdo a su personalidad y vamos a ver qué rasgos faciales tienen que ver con la personalidad. Va, me parece. Muchas gracias, María del Carmen. Y también le No, dije, yo encantada, muchas gracias a ti. oye, le decía al público que ya estamos en el mes de septiembre y qué importante es el mes del testamento. Que muchos dicen hablar del testamento significa muerte y no quiero tocar el tema y estoy como alejada o alejado de eso. Sin embargo, en el medio del espectáculo hemos visto cómo Juan Gabriel, José José, Loco Valdés, Joan Sebastián, que falleció sin tener testamento, quedan muchos problemas. Y entonces, pues tú que eres abogada y que eres especialista en, eres perito, grafóloga y tienes un compendio amplio, quisiera que nos pudieras ilustrar qué es lo que tenemos que hacer, María del Carmen, para que no nos pase como a los famosos tener problemas cuando vamos a fallecer y que si tienes alguna pertenencia, algún inmueble, ¿qué tenemos que hacer, María del Carmen? ¿Quién? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber que el testamento es una expresión de mi voluntad. Okay. Lo que hay en mi testamento, nadie lo va a saber. O sea, mucha gente le preocupa, no, pero si se entera fulano, no, si se entera fulano que lo desheredé o cosas así. Y eso hace que muchas personas no estén de acuerdo, o sea, o les dé miedo testar. No se debe de ser así. O sea, nadie se va a enterar jamás de lo que tú testas. Lo que tú testas se queda para siempre si algo tiene el fedatario, que es el notario, es discreción. Entonces, y además, actualmente ni siquiera hay testigos. Tú vas sola a la notaría y en este mes, que es el mes del testamento, el Sí. precio del testamento me parece que está en 800 pesos. Que la verdad es un precio regalado, ¿no? Entonces hay que ir y expresar tu voluntad. Expresar tu voluntad es algo totalmente libre. Si se te ocurre dejarle tu dinero, no a tus hijos, porque consideras que no se lo merecen, no a otra, no, tú puedes dejárselo a la beneficencia pública, tú puedes dejárselo a un vecino como María Félix, que se lo dejó a su asistente después de muchos años como un reconocimiento, me imagino, a su lealtad y un reconocimiento a que fue siempre pues su verdadera compañía, ¿no? Ujú. Entonces, eso es el testamento, una expresión libre de voluntad ante un feudatario. Oye, y El testamento, es importante dejar ahí por escrito, por ejemplo, si tengo de propiedad un coche, una casa, una bicicleta, pertenencias personales que para ti son importantes, también en el testamento se especifica mis objetos, ¿a quién le quedan? claro que sí. Tú puedes decir el total de la masa hereditaria, que es tal, se lo dejo yo a fulana, ¿no? Pero también puedes especificar, mi bicicleta se la dejo a fulano, lo que tú tengas, mi departamento a mengano, o sea, es una expresión libre de voluntades. Ahora, no solamente dejas derechos, también dejas obligaciones, ¿no? No creas que por tener un testamento ya con eso se acabó. O mucha gente cree como en las películas, que llegas ante un abogado y lees el testamento y ya se terminó. No, hay que ya seguir un juicio, que es un juicio sucesorio ante un juzgado,
de lo familiar, este juzgado de lo familiar va a preguntarte si son todos los hijos, si hay alguien más que se pueda ser interesado en esa persona, hijos fuera del matrimonio, lo que tú quieras, mamá o algo así. Ahora, los menores que son incapaces, las personas que están en estado de interdicción, los menores de 18 años, esas personas, les dejes o no les dejes, están comprendidas como tus herederas, porque no puedes, esos herederos no los puedes excluir de tu testamento. Esos definitivamente se van contra los bienes que tú tengas porque son personas incapaces de subsistir si Sí. no les das lo que espera, lo que se especifica en el testamento. María, Ahora, tengo una pregunta. Eh, Cuando tienes tú, por ejemplo, un coche, pero ese carro o una casa o un bien, pues, y al paso de, tú hiciste ya tu testamento y lo contemplaste, pero al paso de los días vendiste el carro, ya no tienes esa propiedad porque pues al paso de los años te viste apretada económicamente, cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú no especificas? Ah, ya, es que lo dije hace tantos meses cuando había confirmado mi testamento, pero ahora ya tengo nuevos bienes o compré otro carro. ¿Qué se hace con esos inmuebles? entonces aquí hay, generalmente se dice mis bienes presentes y futuros. Ah, Entonces, yo, entonces ahí especificas que todos tus bienes presentes o futuros, pues obviamente van a entrar dentro del testamento, ¿no? Y también vamos a pensar aquí que lo que ya no tienes, pues ya no pertenece a la masa hereditaria porque ya lo vendiste, ya lo regalaste, ya se te perdió, ya te lo robaron, lo que tú quieras, pero eso ya no entra dentro de la masa hereditaria. ok. Además, tú puedes heredar lo que tú quieras, Otra a quien tú pregunta. quieras. Oye, si, por ejemplo, ¿qué procede? Ya tú hiciste el testamento. Entiendo que estás tú sola o solo con el Notario, notario público. Ya lo firmas, queda en secreto. ¿Ese testamento dónde sí. queda? ¿En el notario? ¿Te lo quedas tú? ¿A quién le dices? No, no, no. Tengo un A testamento. ti te dan una copia. Ok, A ti te dan una copia o te pueden dar 10 si tú solicitas que estas copias que te certifiquen 10, las que tú quieres. Esto se va al Archivo General de Notarías. A la hora que tú demandas la sucesión testamentaria de los bienes de fulano de tal, se le pregunta al Archivo General de Notarías si hay un testamento a nombre de esa persona. Entonces te dicen que sí, y el que vale es el último. O sea que tú puedes cambiar de testamento cada 15 días si ese es tu hobby o si resultó que una persona te equivocaste, ¿no? O puede ser también que digas, y en caso de muerte de fulano, todo se quedará a sus hijos o todo se dividirá o se le dará a los otros que queden. Esa es tu expresión de voluntad. Y yo creo que se debe de hacer un testamento para que se sepa que lo que se esté expresando es su voluntad. O sea, si no, a la hora que no es lo mismo que tú te pelees con tus hermanos, porque además, por desgracia, los juicios más feos son los que están involucrados con dinero y con familia. ay, qué triste. Dinero y familia son una combinación explosiva, ¿eh? Ahora, Además, ahí se olvida que somos hermanos, se olvida todo, o que somos primos, o que somos lo que tú quieras, ¿no? Ahí lo que te importa es realmente ver qué es lo que me queda. Y luego ves que las casas se están deteriorando, que todo se está, pero la gente no quiere ceder. Me gustó mucho, vi que un abogado enseña un expediente de este tamaño y dice, este juicio se llevó 30 años entre unos hermanos, ya murieron y sus hijos quedaron de acuerdo en 24 horas. ah, tanto tiempo, no puede ser. Oye, María del Carmen, y en las telenovelas, en las películas, en los famosos vemos
el albacea del testamento de Juan Gabriel, el albacea del testamento de fulano de tal. ¿Quiénes son qué cargo tiene ser albacea? O sea, ¿qué cargo tiene Es dentro de... vigilar que se cumpla tu voluntad. O sea, si yo voy a hacer mi testamento, ya también en ese mismo momento frente al notario dices, ¿quién es mi albacea? Así es. Y él va a vigilar que se haga tu voluntad. Y puede ser que tu albacea no esté dentro de tu testamento, ¿eh? O sea, que no sea heredero. Puede ser mi mejor amigo que tanta confianza le tengo, yo lo nombro mi albacea por la gran confianza que nos tenemos. Que eso significa que lo que yo dejé por escrito se cumpla y se haga. Que se respete tu voluntad. Ahora, también existe la impugnación de testamento. ¿Qué es Que a eso? mí me han pasado en muchos casos. ¿Qué Que yo significa digo, impugnar ya te, el testamento? impugnar es decir, no tiene validez. Lo impugno por falso. ¿Por qué? Pues porque mi pariente estaba loco. Ok. Interdicto, ya no tenía capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque la firma es falsa. Bueno, por X número de motivos se puede impugnar un testamento. Es más frecuente de lo que te puedas imaginar, ¿eh? ¿En serio? Porque a mí me dijo que me iba a dejar y a la mera hora no aparecí, pero mucho me lo dijo, ¿no? Entonces estoy seguro que ese testamento no es un testamento válido, ¿no? O ¿Y? porque la persona no estaba, imagínate, yo vi un asunto en el cual el señor hace el testamento el 30 de diciembre y se suicida, creo que por el 10 de enero. Y se acusa que este señor tenía una depresión muy profunda, pero que no quiso suicidarse antes de enero para que no amargarles a sus familiares el 24, no amargarles el 31. Pero ¿tú crees que una persona que tiene esa depresión tan profunda es una persona que está en pleno uso de sus facultades? Y No. eso fue, por eso fue. Quien decide es el juez. Ah, Pero tú, tú puedes impugnar, no, no está correcto, no fue válido, no, es mentira. Y el juez entonces entra a un problema legal y el juez ya decide, ¿dice la verdad o dice la mentira? Ay, no, ¿cuánto? sí, vienen las pruebas, mucho. Sí, sí, o sea, y ahí es, por ejemplo, en ese caso que pasan tantos y tantos y tantos años, o tiene hijos de un matrimonio, luego hijos de otro matrimonio, y hay problemas entre ellos. O mucha gente cree que se muere el papá, pero está casado con la mamá bajo el régimen de sociedad conyugal. El papá puede heredar el 50% porque el otro 50% pertenece a la mamá, a menos que esté casado por separación de bienes y que las cosas que tenga su nombre sí puede definitivamente repartirlas como quiera. Pero si están por bienes mancomunados por esta sociedad, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una casa, que muchos papás están por bienes mancomunados. Y entonces, ¿qué pasa? Que si el señor dijo, mi 50% se lo voy a dejar a mi hijo fulanito porque fue un hijo ejemplar, o el 100% que me corresponde a mí sobre esa casa, que es el 50% del total de la casa, se lo dejo a mi hijo fulanito que fue un gran hijo. Okay. Pues es su voluntad. Entonces, y la mamá dice, no, pues yo no puedo dejar desprotegido a los otros. Ajá. Yo a mis otros 5 hijos les dejo una quinta parte. Entonces, el 50% sería de uno y digamos, estamos hablando de un caso y el otro 50% de los 6 que especifican ahí. Oye, pero ¿qué pasa en el caso de los herederos? O sea, una casa, por eso son los pleitos, ¿no? Porque la Por casa eso, le corresponde el 50 a un hijo y los otros, el otro 50 a los otros hijos. ¿Qué se hace ahí? ahí, pues aquí lo correcto sería vender la casa. Si alguno de ellos, el que, por ejemplo, el que tiene el 50 lo puede comprar porque es el que tiene más, pues más dinero y le queda a los demás su parte, pues se puede hacer. Pero cuando pasan esas cosas, tristemente,
no quieren que se queden con uno. ¿Cómo? Se molestan, se impugna, o sea, no les gusta, o sea, se molestan de que haya tomado la decisión de dejarle a uno más. Entonces, simplemente por el gusto de no hacerlo, se unen los otros 5 y dicen, yo no le vendo a fulano. Ah, y si, por ejemplo, es una familia saludable, dicen, ah, ni sabíamos, es más, yo ni acepto esa herencia. O, Ahí se, ahí se llama repudiar la herencia. ¿Y sabes lo que sucede con frecuencia? ¿qué? Que digamos, muere el padre y se repudia la herencia entre los hijos para que quede todo el 100% con la madre. Ujú. Y entonces ahí ya la madre sea la que disponga de la más hereditaria. Ahora, cuando, por ejemplo, si tú te enteras que tal persona te hereda a ti, eh, en este caso, si tú aceptas esa herencia, ¿qué procede? O sea, que dices, yo no sabía que iba a heredar tal objeto o tal Pues, inmueble. ¿Qué tiene que hacer el heredero, el heredado? pues tiene que llevar, ya se llevó el juicio, él supo de todo el juicio y no repudió la herencia, pues hacer uso de su herencia, siguiendo el juicio, y si es el único, pues obviamente no hay ni que hacer mucho, porque pues es el único heredero, no va a haber impugnación, no va a haber rendición de cuentas ni nada, porque todo es de él. Y cuando la herencia se divide entre varias personas, ¿qué es lo más lógico que deberían de hacer las personas para no evitar pleitos? Pues dejar bien especificado, yo le dejo el 25% o si no quieres dejarle, porque a veces dejar un 25% da lugar a que se tenga que hacer un avalúo sobre todo lo que es la masa hereditaria, luego impugnan el avalúo, o otro caso que vi, no pueden hacer el avalúo porque uno de los hijos vive ahí y no deja entrar al perito evaluador. ¿En serio? Ajá, y como no lo deja entrar, largas y largas y largas y largas y largas, porque no lo deja entrar y no se puede hacer el avalúo. Oye, y Pero tiene que pagar también hay, avalúo. perdón, hay forma de que los heredados o los herederos se pongan de acuerdo y digan, oigan, pues entonces esta casa o este carro o lo que hayan heredado, que se lo quede fulano mengano o mengana. ¿Sí se puede hacer eso? Claro que sí, absolutamente. O sea, si están de acuerdo, sí, sí, ¿no? O sea, yo puedo repudiar mi herencia y dejársela toda a mis hermanos, ¿no? O mis hermanos dejármela toda a mí. O al contrario, yo puedo enojarme con mis hermanos y ponerles trabas porque yo tengo una quinta parte para que la vendan, para que lo que sea, ¿no? No estoy de acuerdo con el avalúo porque vale más o porque vale menos, no estoy de acuerdo con la rendición de cuentas, lo que yo quiera, con tal de no, de hacer que sea más difícil el juicio. Ahora, por ejemplo, en el caso de Juan Gabriel, que le deja todo a un hijo y los otros se quedaron sin nada. Ahí, ¿qué procede? ¿El hijo que se queda con todo puede darle dinero a sus hermanos o decir, pues a mí me lo dejaron todo y váyanse a la fregada? Así puede decir. Claro que sí, a mí me lo dejaron todo. Pues sí, ahí me lo dejaron y yo no pienso darles nada porque lo que estoy haciendo no es mi voluntad. Estoy cumpliendo la voluntad de mi papá, Juan Gabriel. Entonces, si esa fue su voluntad, sus motivos habrá tenido y todo se queda conmigo. Y ya depende de él si quiere compartirle a los hermanos. Ya es un tema moral, ¿no? Más Y que es un legal. tipo moral. Sí, es un tema moral. Decir, oye, pues mira, tengo tanto o tengo tan poco o creo que pues te dejo la casa donde vives o te voy a, no sé, te voy a dejar un tiempo que vivas ahí, vamos a hacer un comodato para que vivas ahí un tiempo y ya. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Joan Sebastián? Y que a lo mejor varias personas que ahorita nos están viendo, pues no piensas en dejar un testamento, falleces y tienes objetos, cosas, casas, carro, un triciclo, lo que sea, Ujú. y tienes 3 hijos, 4, 5, ¿qué Se pasa? hace, se hace un avalúo y ahí se llama un juicio que se llama intestado, porque no hay testamento.
Entonces, se hace un avalúo de todo dentro del procedimiento, se hace el avalúo y de acuerdo a ese avalúo que se hizo, ya entonces ven, somos 5 hijos, pues nos toca una quinta parte. Y entonces, de esa forma, los hijos pagan el juicio, pagan los abogados, pagan el notario para que puedan repartirse los bienes. Así es. ¿Qué pasa Así es. con las familias que no son la clásica papá, mamá e hijos, sino que el papá o la mamá tienen hijos de distintos padres o resulta que al paso del tiempo muere tu papá o tu mamá o tu ser querido y te enteras que tienes hermanos y entonces pelean la herencia? ¿Qué procede con eso? Pues si los registró el papá, son sus hijos y le tienen el mismo derecho que los otros hijos. Ah, o sea que puede haber esa sorpresa, ¿no? Sí, De que tú y no- la hay. Buf, es increíble el número de veces que hay esa sorpresa. Increíble. Que aparece otra señora y otros hijos y que se pelean, es usual. Sí, porque igual a lo mejor los hijos de la familia crecieron y nunca fue como el secreto de las familias. Y entonces después resulta de que hay otra persona registrada con el apellido de tu mamá o de tu papá y resulta que cuando ellos fallecen te buscan, oye, dejaron esa casa o dejaron esta... No, se hacen edictos que son en el periódico edicto. Si hay una persona que sea pariente o que crea que le corresponde la herencia de Pedro Pérez, presentarse al juzgado fulano de tal. ah, Y tú lo lees y dices, sí, yo soy una persona que sí, que soy hijo de este señor y yo voy. y si no lo viste en esa publicación, pero te enteras a los años de que tu papá murió, vas a ir a reclamar. Te hacen... No, pues ya perdiste tu derecho porque ya los demás hicieron uso y que te digan, bueno, pues ya lo vendí yo mi parte y yo no sabía de tu existencia, no hubo mala fe ni nada porque yo no sabía. Ah, o sea que hay un tiempo. Si no reclaman en ese tiempo, ya aunque después a los años digas, hey, sí, también era mi papá, ya no puedes. Ya no, así es. Ah, oye, María del Carmen, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir y tener como muy claro quienes no han hecho su testamento, quienes no tienen idea de cómo empezar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir ante un notario, yo creo que de alguna manera, es que ya entraríamos en cuestiones morales más que prácticas. Lo práctico es ir a un notario con tu credencial de lector y te van a dar una fecha y tú entras con el notario y expresas tu voluntad, tú firmas y el notario firma, te da una copia a ti de tu testamento y a otra copia se queda con él y después le va a mandar al Archivo General de Notarías. Ok. Y es el trámite único que vas a hacer. Pensar qué es lo que tienes, pensar, a lo mejor también aparece adelante que tú heredaste o que te sacaste la lotería, ¿verdad? Y eso no lo tenías comprendido, por eso vas a decir mis bienes presentes y futuros. Pero Ok. vamos a pensar que a lo largo de tu vida tú pensabas dejárselo todo a tu sobrino, Sí, porque tenías 40 años, un caso que yo vi, y sí, eras soltero y se quedaba todo con tu sobrino. sí. El señor cuando tiene como 46 años, tiene un hijo. Y él pensó que ya le iba a quedar todo Al hijo. pues, al hijo. Y no, en el No, testamento dice que al sobrino. pero como el hijo era menor de edad, entonces sí el hijo va y dice, oye, pues yo también soy el hijo. ¿Y qué Pero el pasó? señor no, Bien. pues llegaron a un acuerdo los dos hijos. Oye, María del Carmen, pero hay otros casos también, por ejemplo, que la abuelita tiene una casa y en esa casa viven los hijos
y los nietos y los bisnietos, ¿no? Porque ahí es como luego ver que en algunas familias conservan la propiedad de algún abuelo, abuela o la mamá y viven ahí. Si Sí. la mamá no hizo testamento y los papeles están a nombre de la casa de la mamá, pero los hijos viven ahí y no pelearon testamento ni nada, pero son los mismos que viven en esa casa y no hacen nada, ¿qué pasa? ¿Siguen viviendo en esa casa? No. No sabes el número de casos que hay así. Muchísimos. Por eso luego no pueden vender ni hacer nada porque dice, tengo que arreglar los papeles. Primero tengo que hacer el juicio de mi abuelita, Ah, luego el juicio de mi mamá y ya. O sea, y viven así, pero hay unos que tal vez no pagan ni el predial ni nada, se le pasan los años y se quedan propiedades ahí, ¿no? sí. Pero ahí, por ejemplo, si no pagas el predial, pues en determinado momento el gobierno sí puede hacer algo porque no has pagado todo el predial. O sea, que puedan pasar 10, 15, 20 años si no pagaron el predial porque era la propiedad del abuelito, tatarabuelito, pero ahí vives, tú de nieto, ahí vives. Sí, Puede llegar entonces el tienes que gobierno y pagar. decirte, deben tanto, ¿quién va a pagar o cómo? Ujú. Sí, ahí puedes hacer una prescripción positiva porque tú eres una persona que tiene una posición de buena fe. Pero si no, o sea que hay personas que se les olvida o nunca pusieron atención en los papeles, ni les interesó de quién, a nombre de quién estaba la casa de la abuela. No importa, pero tú vives ahí. O sea, el gobierno puede sacarlos de su casa. Sí, porque el gobierno puede tomar, decirte o pagas los impuestos o adiós. Ah, Y pasa también con frecuencia, ¿eh? pues imagínate, o sea, que les quitan su vivienda. Sí, claro, porque no han pagado impuestos, no han pagado predial, no han pagado nada. El gobierno procede legalmente. Y mira que puede haber muchos casos así. ¿Cuáles Muchos. han sido los casos de mayor tristeza que tú dices, lo pudieron haber solucionado así, pero qué triste llegar a este punto? Como abogada, ¿qué has visto? Pues yo he visto casos de unos hermanos que el papá dejó el 50% para cada uno de los hijos, que era una cantidad muy cuantiosa, pero aparte de eso, firmó uno de los hijos, dijo que el papá le había firmado un pagaré a su favor. Uh-huh. Y lo hizo efectivo contra el otro 50% de la hermana. Ah, y le quitó la vivienda, la casa, pues. Pues la herencia sí, pero aparte de eso, para que pasara esto, no tienes una idea, se metieron a la cárcel, se acusaron, bueno, no, todo lo habido y por haber. Oye, entonces esto nos queda muy claro que más allá de pensar en la muerte, pensemos en que a nuestros hijos, Hijos, les quieres evitar problemas, que no quieres que tu familia se separe, que si tú no haces un testamento, lo que vas a hacer es que se estén peleando entre ellos y que esos pleitos pueden que separen la familia. Pero si, por ejemplo, haces un testamento y le dejó el 100% a una persona, lo único que puedes decir, bueno, es su voluntad. Yo oye, no tengo nada más que ¿y tú cumplir como esa voluntad. heredero tienes que pagar algo por eso? ¿O qué, Claro que sí, qué procede? derechos. Tienes que pagar derechos y pagar el juicio, claro. Y luego cuando tú heredas, también tienes que pagar impuestos. ¿En serio? ¿Cuánto se paga? O sea, imagínate, tú eres el heredero, pero además no sabías que ibas a heredar eso y además tienes que pagar. O sea, son cosas que no sabemos, María del Carmen. O sea, andamos con nuestro día a día y es en lo que menos pensamos, en la muerte, en lo que me... Hay gente que todavía no dice, ay, no hables de eso, no quiero. Pero si Hay alguien, gente que al contrario le molesta, o sea, y se lo dicen a veces sus hijos, no en plan de ofenderlos ni de que quieran que se mueran, sino para evitar problemas. No me dejes nada a mí, pero haz tu testamento para evitar problemas. O las parejas, haz tu testamento. Pero además, la muerte no tiene edad.
Y Exacto. dicen, estoy joven, ¿para qué hago mi testamento si estoy joven y estoy sano? Ajá. Pero un Mm, accidente, cualquier sorpresa que la vida te dé, claro que sí. Ahorita que estamos en época de pandemia, dime si no, cualquier persona puede morir. todos estamos expuestos y no importa Todos, si tienes dos bolillos o tienes una casa o eres rico o eres pobre o no importa. ¿no? Lo único que importa es que no dejes problemas, porque si realmente quieres a tus hijos, lo mejor que puedes hacer es no dejarle problemas. Pero entonces, como papá, tienes que hacer tu testamento y decir en tu testamento cuánto le dejas a los hijos. Normalmente los papás siempre dicen, todo lo mío se lo dejo en partes iguales a mis hijos, como la mayoría, Así es. ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, haces un avalúo y tú le dejas algo de 1 millón y son 5 hijos, ¿no? Pues, y uno de ellos dice, esta casa no vale 1 millón, esta casa vale 1.500.000. Está mal hecho ese. Y ya con eso dilatan el procedimiento. O también otra cosa que sucede con mucha frecuencia, uno de los hijos vive con ellos, vive en esa casa y es Ah, tu hermano y no hay contrato, no hay nada, ¿no? ¿y qué Y pasa? no se quiere salir. Pues tienes que seguir el juicio y tienes que sacarlo, ¿no? Por las O, buenas o por las malas, pero lo tienes que sacar. o a lo mejor dice, yo les pago su parte y Así es, me quiero quedar en la me casa. lo quedo. Ajá, sí. O decir los O demás, también, pues vive fulano ahí, ok, pues ya que se la quede, ¿no? sí, sí, sí. Dicen, pues es el que tiene más necesidad, el que más ve a los papás, el que se quedó con ellos, pues que se lo queden. Pero muchas veces no dicen eso, ¿eh? ¿Qué dicen normalmente Muchas la gente? veces, no, pues lo que me corresponde, somos igual hijos y todo. Y si no hizo nada, pues no fue problema mío, fue porque él no quiso hacer nada. Tuvo muchas oportunidades y no hizo nada. No tengo por qué pagar yo con mi dinero lo que él no quiso hacer. O sea, es un problema. De todas maneras, fíjate, ¿eh? También hay que tener voluntad los hijos, porque aunque el papá haya dejado la herencia, pero si tú vas a compartir con un hermano, también uno debe de tener voluntad, porque si no es pleito, 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 sí nos dejaron a los dos, pero pues tú eres mi hermano, nada más somos dos y no nos ponemos de acuerdo, tienes pleito. O sea, Sí, ¿no? O también pasa en muchas ocasiones que, digamos, un hijo les ayudó a fincar algo ok, o a remodelar la casa o algo así. ok. Y ese hijo se siente, todos los hermanos lo saben y dice, pues acuérdense que yo pagué esto, yo pagué aquello y yo hice esto, yo hice aquello, yo les di. Si no dejaron el testamento que di, a este hijo le toca 20% más porque cooperó, ya lo perdiste. Pero también te digo, ahí empieza la voluntad de uno como hijo. Si le das a tu papá un taco de frijoles, te lo llevas de viaje o nada más le das los buenos días, pero siempre también tener voluntad, porque, ay, le estoy Claro, dando a mi papá, pero porque sé que cuando muera me va a tocar a mí, eso es muy bajo también, ¿no? Hablamos muy, de muy bajo. moralidad. Sí, claro. Y fíjate, por ejemplo, vamos a pensar, también hay otro supuesto. Si yo mato, no, yo no, otra persona mata a No, sus no, papás, cancelado, hasta, cancelado. hasta sentí feo de decirlo. Si una persona mata a sus papás, pero es heredera, por el hecho de haberlos matado, pues ya no hereda. Si hiciste algo malo contra tus papás y eres heredero, pues ya no heredas. Cosas así tan terribles, María del Carmen, de que Ay, Josh. Ay, claro que sí. ¿Cuántas veces no vamos a pensar? Aseguran a una persona y luego la matan para cobrar el seguro. tan ruin y bajo es su alma y corazón, así de, ay, pues tiene un seguro de vida de tantos millones, pues mátalo, porque no tenemos nada que cubrir. Claro que sí, o fingen muertes, o bueno, no, 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 de verdad que la imaginación que tienen las personas para, si esa imaginación lo usaran para cosas buenas, sería una maravilla este mundo. Pero tienen una imaginación para hacer cosas, para matar a alguien, para fingir una... Bueno, estaba muy enfermo, se cae de las escaleras y se desnucó, ¿verdad? ¿Y quién va a saber, quién va a saber que lo aventó?
Oye, es muy triste eso que comentas, María del Carmen, pero es muy bueno exponer al público todas las vertientes, o sea, todas las, porque tendrán a lo mejor ellos identificación con algún caso. Por eso tratamos, ojalá, de abanicar. Abarcar muchos casos, ¿no? Claro, ¿Qué sería muchos. lo ideal, lo idóneo? O sea, el sueño de que tú como padre consciente vas a dejar el testamento. ¿Qué es lo ideal que se debe de hacer, tanto como padres e hijos? Pues yo creo que respetar la voluntad, como hijos, respetar la voluntad, ¿no? Si esa fue su voluntad, adelante, ¿no? Yo la respeto y ya la persona habrá tenido sus motivos. Y como hijo, pues yo creo que tratar de ser un buen hijo para sentirte merecedor de lo que tus padres te dejan, ¿no? Y tener la fuerza moral para decir, bueno, esta herencia de mis papás es una herencia que me gané con el amor que les di y con el amor que los despedí, o de mi papá o de mi mamá. Y también en muchas ocasiones, digamos que compraban una casa, la estaban comprando, pero muere la persona porque la compró con una hipoteca. La hipoteca en ese momento, hay cláusulas que dicen, si la persona fallece hay un seguro de vida y se va a quedar como pagada. Entonces revisar todos los papeles y ver que todos los papeles estén en orden. Había una señora que hizo un testamento y no fue válido porque la señora se llamaba Evarista, pero nunca le gustó llamarse Evarista y siempre se dijo Eva. Y a la hora que hace su testamento, lo hace como Eva. Y dicen, bueno, Eva y Evarista, Son dos pues no es la personas. misma persona. Claro. Pobre señora. O sea, no le hicieron válido porque no era la misma persona. Tuvieron que primero que hacer un juicio para decir que Eva y Evarista eran la misma persona. Y después la sucesión testamentaria. Entonces, fíjate bien que estén los nombres. Ah, eso es importantísimo entonces, María. Claro, sí, que estén bien los nombres, que tu nombre esté bien, que tengas bien las fechas, que tengas bien todo, porque si no, con cualquier cosa se puede impugnar. Claro. Sí, un hijo mío, mi apellido, ¿qué apellido será? López, pero somos todos López con S, no somos con Z. Ok. Y yo a mis hijos López con S y no con Z los heredo, pues van a tener problemas, porque van a decir, oye, pues no son tus hijos estos, o sea, ¿quién heredaste? Porque tú heredaste unos López con Z y Y estos no entonces, tienen Z. y al no tener el nombre, no recibes la herencia. Al no tener el Tienes que hacer un juicio. Entonces, fijarse en todas esas cosas, ¿no? Que parecen tan insignificantes, pero que realmente tienen tanta fuerza. Oye, eso lo del nombre es fuertísimo, porque muchas personas hasta en diminutivo, ¿no? Ocupan muchos, como esta de Eva Evarista, o no les gusta el nombre y te llamas María del Carmen. Ay, pues yo me pongo Carmen. Ah, pues Sí, ya sí, todos sus papeles son Carmen, pero en el acta de nacimiento era María del Carmen. del Carmen, ¿sí? Ya eso ya es ya no soy la misma persona. Oye, qué interesante, María del Carmen. Entonces, hay que fijarte en que esté el nombre, el tuyo, el nombre de tus hijos, bien. La propiedad, vamos a pensar que el número es 300, Ajá, pero se equivocan y ponen 200. ajá. Yo vivo en ¿qué calle? Nopales 10. No, pero en lugar de Debe de poner existir, Nopales, esa calle debe ¿qué? de existir. ¿Mandé? Y resulta que Pues, no es Nopales 10, es Nopales 100. Le falta un cero. así es. ¿Y qué procede? Ya no te lo Pues van a... ahí, sí, tienes que hacer un juicio para decir que hubo un error, Ay, Dios santo. porque lo que tú estás heredando no es nopales 100, porque dicen, si tú no eras, si tu propiedad no era, no puedes heredar lo que no es tuyo. ¿Cómo Ahora, vas a heredar? por ejemplo, pongamos unos esposos que ya están Uh-huh. casados por bienes mancomunados y resulta que los nombres de los esposos no están correctos. ¿Qué procede entonces?
¿Lo Un mismo? juicio, un juicio. Ujú. Porque los nombres no están correctos. En su acta de matrimonio dice que te casaste con Maite con I latina. Y en su acta de nacimiento es Maite con Y. Es otra persona. Es otra persona. Dios santo, voy a revisar todos mis papeles ahorita porque tienes la razón. O sea, una letra, es por ejemplo, yo soy Palacios y si en alguno de mis papeles no está la S, está Palacio, es otra, Angélica Palacio. Es otra, Angélica Palacio. Ajá. Tienes que revisar que esté Además, tú Palacio, tienes unos apellidos de alta alcurnia. ¿Cómo te llamas completo? Palacios Real, ese es mi apellido. Ajá. Sí. Entonces, imagínate. Oye, qué importante es, María del Carmen, estos detallitos que imagínate, los Y esposos o los novios que van a firmar en la fiesta. Ya no me estás esperando que el juez te diga, son marido y mujer, firmen. Te firmas, el aplauso, el beso, la pachanga, y resulta bueno, una vez vi, y me consta y todo, y yo me quedé admirada, que fue la juez del registro civil y la novia no puso bien la huella digital y le dijo la juez del registro civil, vuélvala a poner y sobre la otra la puso. ay, no, Vamos a pensar que se impugna ese matrimonio o sea, es y como, dices, el matrimonio no es válido. ¿Por qué? Porque la huella es falsa. Y te enseñan la huella de la credencial del lector para que la compares con la huella que está ahí y vas a decir, pues no coincide. qué fuerte, no es eso, pero ve la huella, la firma, el nombre, con la persona con quien te casas, que tenga el mismo nombre en el acta de nacimiento, el mismo nombre en el acta de matrimonio, el mismo Así es, nombre en el acta de nacimiento de tus hijos. nacimiento, así es. Y el mismo nombre en el testamento. Eso. Y luego en las propiedades, Ah, que también las propiedades tengan el mismo nombre y que las tengas perfectamente bien ubicadas. claro, porque si Ok, el nombre pues en la calle no coincide, porque la colonia antes, es que la colonia ahora se llama Palomares, pero hace décadas atrás era era Gorrión, palomitas. era Palomitas. Sí, Y entonces te sí, dicen, oye, pero es que la casa es Palomitas y tú pusiste aquí Palomares, no existe. Palomares no ¿no? existe. Aunque en el argot de la colonia, de la vecindad, de donde tú estuviste, haya modificado el nombre del lugar, no significa Así que es, los papeles del uso de la propiedad tengan ese nombre, pues. así es. Uf, mucho que aprender hoy, María del Carmen. Debería. No, sí, tener mucho cuidado con todos los nombres, tener mucho cuidado con las direcciones, tener mucho cuidado con el nombre de tus hijos, ponerlo completo. Oye, María del Carmen, a ver, otro ejemplo de esposos. Los esposos que están casados por bienes separados, aunque estés casado, evidentemente tú eres dueño de tus propios inmuebles o bienes, ¿no? Y tú decides en tu totalidad a quién heredas y qué haces. ¿Qué pasa con los esposos que están casados por mancuerna, por bienes mancomunados? Esos bienes, si tú quieres hacer una heredad y los dos esposos viven, es recomendable que los dos esposos primero platiquen, se pongan de acuerdo y sobre eso ya hagan el testamento. O también Pues pueden tal vez sí, aparte. no, sería muy recomendable, pero vamos a pensar que mi consentido es mi hijo y el consentido de él es su hija, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero que lo mío le quede el 80% a mi hijo y el 20% a mi hija. Y el otro quiere al revés, ¿no? Y nada más tenemos una casa, Ajá. es nuestra más hereditaria. ¿Y qué pasa en esos Entonces, casos? y vamos a pensar que ellos se llevan muy mal, nuestros hijos, y a la hora que queremos
y a la hora que viene la repartición se hace el avalúo y se evalúa en 1,000,000 de pesos y dicen, no, no vale 1,000,000, vale 10. No acepto los 500,000 que me quieres dar. Ah, porque ya traen pleito los hijos también. Oye, ¿qué pasa en otro caso, por ejemplo, de las mujeres? Algunas mujeres que no tienen hijos, pero que tu esposo tiene hijos. ¿Qué pasa? O sea, el señor muere, no deja testamento y entonces, ¿tiene derecho la actual esposa o tienen derecho los hijos? La actual esposa y los hijos, Ah, los dos. los dos. Ahora, puede ser que no estén casados. También después, es que además de cierto tiempo, según el estado en el que vivas, las concubinas también tienen derechos. Entonces, si no está casado, tú eres su concubina, pero tiene sus hijos, tú también tienes derechos Aunque no como sea la esposa, esposa. aunque no sean esposos, Ah, porque eres su concubina. Pero vamos a pensar que antes de casarse, de vivir en el concubinato contigo, el señor se casó. Él nunca se quiso divorciar, que eso pasa porque muchas mucho, gentes, ¿no? Así de que ya me mucho, ¿no? peleé con la esposa, ya no la veo, pero tú eres mi nueva doncella. Y entonces el señor no se divorcia. Muy buen ejemplo. ¿Qué pasa? Y el señor no se divorcia y se muere, ¿no? La que va a tener derechos es la esposa. No la concubina. ¿No? Y vamos a pensar que el señor se muere y la pensión por viudez no le va a tocar a la concubina, le va a Oye, y tocar a pero la si esta esposa. mujer concubina tuvo hijos y los registró el señor con su nombre, ¿qué procede? Pues igual, dividirlo entre los hijos y la señora concubina. Pero vamos a pensar que yo puedo vivir con alguien, con mi esposo. Me casé, al año tuvimos problemas y mucha gente cree, ya no nos hemos visto en tantos años, después de 5 años, ya estás divorciado automáticamente. No es Ok, cierto, eso no existe. ahora, ¿qué pasa porque he visto casos de señores ya de la tercera edad, después de 30 años o 50 años de casados? Se enojan, ya no se divorcian, ya los señores grandes, pero estaban casados por bienes mancomunados, se divorcian. ¿Qué pasa con los bienes que tuvieron en conjunto? Y que, Bueno, ahí en el divorcio se hace una disolución de la sociedad conyugal y se hace un convenio, tú te quedas con esto, yo me quedo con aquello, o lo que tenemos, que es el patrimonio que hicimos, lo vamos a dividir a la mitad entre tú y yo. o sea, los señores se pueden poner de acuerdo y con el testamento igual, o sea, ya es Igual. otro testamento, puedes ir a hacer otro testamento, O renovar. puede ser que también lo que pasa muchas veces es que testan todo a favor de la esposa o todo al favor del esposo. Ah, ay, no sé, no conozco a nadie que diga, ay, ten, mi amor, te voy a dejar todo para ti. Habrá algunas afortunadas que igual sí, levanten la mano. Tú levantaste la mano, ¿en serio? Sí, Que claro. te dejaron todo, o sea, dijo, ten, para ti todo ya, bye. Bueno, en ese momento sí, ya después nos divorciamos, pero en el momento en que hizo su testamento yo fui su heredero universal. Qué maravilla, María del Carmen. O sea que hay muchas aristas, hay muchos casos, hay muchos problemas y me da mucho gusto que tú puedas estar con nosotros para quitar dudas, aclarar temas. Nos gustaría que la gente en este momento pues nos pueda escribir debajo del video Claro. y que nos pueda compartir algún tema. Aquí en el chat lo vamos a registrar, qué fue lo que nos pedían como aclarar qué rubro, qué tema o qué problema, y haremos otro programa, porque está muy largo este tema, María del Este Carmen. tema y es un tema de verdad muy práctico, porque si algo tenemos seguro es que todos nos vamos a morir. Sí, esa es una realidad. Por eso hay que vivir Entonces, cada día responsablemente. intensamente.
Exactamente. Y sabes qué, y la verdad, la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos, a mi punto de vista, es hacerlos autosuficientes. Claro, que no estén esperando con así de ¿qué me va a dejar? ¿Qué me va a no, Pues yo conozco personas y personas grandes que nunca hicieron nada esperando la herencia. qué maravilloso. Que fueron autosuficientes y ya No, lo que no, no, dejaron sus papás que fue un regalo. nunca hicieron nada esperando la herencia. ¿Y qué pasó con la herencia? Siempre el caso de Cantinflas, Ah, le dejó todo a su hijo, ¿no? sí. Y por lo que yo sé, su hijo nunca trabajó. Nunca de los nunca. Y le dejó todo a su última mujer y ahora ella Así es la es, dueña de todo y no le de dejaron todo. nietos ni nada. No, a sus hijos no le dejó nada. Sus hijos no existen. Sí, pues es que qué fuerte, ¿no? Hay Pues señoras sí, que le han dejado todo a su mascota, porque también ese es otro. sí, cómo no, muchas y fortunas incalculables, ¿no? El Y perro se más las dejan. millonario, o sea, y el gato Sí, más esponjado. sí, sí, Ah, sí, sí. Y te escogen un albacea y el albacea tiene que estar viendo que el perro tenga todas sus necesidades y cubra todas sus necesidades. ay, qué cosa. María del Carmen Muñoz Barroso, es un gusto platicar contigo. La gente, ¿dónde te puede contactar para cualquier duda, aclaración? Seguirte en Twitter, ¿dónde andas? Gracias, la grafóloga. Arroba la grafóloga, ella es la licenciada María del Carmen Muñoz Barroso, forma parte de Multimedia 7, yo soy Angélica Palacios y muchas gracias por conectarse con nosotros y gracias María del Carmen por abrir Ay, el gracias. panorama del tema. Muchas gracias a ti y además esperamos que sea de mucha utilidad y también tomar en consideración, pues, que hay que evitarles, si quieres a tus hijos, evítale problemas. Exacto. Muy buen mensaje y recomendación. Pues bueno, déjenos sus comentarios para nosotros retomar ahí si hubo otras dudas. Haremos un nuevo video para que les aclaremos todo esto. Y recuerden, si llegamos a los 300,000 suscriptores, María del Carmen nos va a dar un regalito. Yo la voy a entrevistar porque dice que hombres y mujeres a través de la fisonomía nos tenemos que fijar para seleccionar muy bien a nuestras parejas. Así es Así que es. estaremos al pendiente, María del Carmen. Claro que sí. Un beso a ti y a todos. Gracias. Hasta luego. Buen día a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.